Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ponernos a trabajar en esta frase que es la frase de el cuerpo equivocado, ¿sí? Una frase que aparecía en ese flyer del mal que nos llegó a nuestras manos y que nos sirvió como excusa en última instancia para poder empezar a reflexionar sobre algunos temas. Esta frase que en realidad pertenece a una narrativa del sistema médico hegemónico es una frase que se volvió viral, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque trascendió, digamos, los confines de lo que es el ámbito médico, ¿sí? Y se volvió bastante popular, ¿no? Una frase que aún hoy la seguimos escuchando en los medios de comunicación, lo seguimos escuchando en las escuelas, lo seguimos escuchando en distintos discursos, con lo cual es muy importante que le prestemos atención y que seamos críticas, ¿sí? En relación a poder justamente desarmarla, deconstruirla, pensarla. Blas Radi, Mauro Cabral, Alba Rueda, Loana Berkins, después a nivel mundial se me ocurre, llegaron a mis manos, por ejemplo, Giovanni Guerrero y Muñoz, y también Miquel Nicé, por ejemplo, en Europa también trabaja con estas cuestiones, así que les recomiendo que vayan a buscar estos materiales, hay mucho en internet. Giovanni Guerrero tiene un canal de YouTube maravilloso, por ejemplo. Blas Radi también tiene varios artículos que hablan sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? Bueno, el tema es la brutal injusticia hermenéutica, ¿sí?, que se ha producido sobre aquellas corporalidades que no responden a las expectativas del sistema biomédico. El sistema biomédico es un sistema que tuvo su auge en la modernidad, ¿sí? Un sistema absolutamente esencialista por el cual los cuerpos tenían una diferencia binaria, insalvable, física, inmutable y fija, ¿sí?, que es la diferencia genital. Esta era la lectura que se hacía, y esa diferencia genital iba a determinar el género, ¿sí? El género como construido socialmente, las actitudes, los roles, ¿sí?, los comportamientos y demás. Este enfoque es absolutamente binarista, es decir, que los cuerpos solo pueden ser leídos a partir de esta diferencia genital, ¿sí? Y que esta diferencia genital solo puede arrojar dos opciones, ¿sí?, que es la de macho y la de hembra. Y esa genitalidad, en definitiva, va a determinar un tipo de personalidad, de rol social. Es por eso que aparecen, ¿sí?, narrativas que explican la experiencia del otro. ¿Sí? Cuando hablamos del otro, hablamos de aquel que no responde a este sistema por el cual está justamente delimitada la normalidad de la anormalidad, ¿sí? El otro es aquel que no es el neutro, que no es el normal, que no es el esperable, ¿sí? Este otro, entre muchos, los otros para este sistema son las personas trans. Y para poder leer a las personas trans como objetos que tienen que ser investigados, ¿sí?, inventan, acuñan, traen esta idea de cuerpo equivocado, ¿sí? Justamente esto es profundamente criticado por esta idea de injusticia hermenéutica, ¿sí?, que se hace sobre esta idea de inventar categorías e inventar metáforas, ¿sí?, en relación a experiencias que no tienen nada que ver con esos sujetos blancos en general y en general cis, ¿sí?, y en general miembros de la comunidad científica que acuñaban este tipo de frases y este tipo de metáforas para explicar experiencias de le otro como un objeto totalmente pasivo, como un objeto que no tiene voz y que no tiene posibilidad de generar un testimonio, ¿sí?, o que no tiene validez su testimonio. A partir de la epistemología trans se genera se critica abruptamente esta idea, ¿sí?, y aparece distintos teóricos, distintas teóricas echando un poco de luz a esta idea del cuerpo equivocado. El cuerpo equivocado tiene que ver con esta mirada biomédica, ¿sí?, que dice que las personas, que la identidad de género está esencialmente ligada a la genitalidad, con lo cual si cuando una persona nace, ¿sí?, hay una fuerte identificación con el género opuesto,
en esta idea de que solamente hay dos, entonces hay que normativizar lo antes posible a esa persona para que sufra lo menos posible en su adultez. Entonces hay que generar los cambios necesarios, darle las herramientas necesarias para que esa persona pueda lograr adecuarse, ¿sí?, al cuerpo correspondiente al género con el cual se autopercibe, ¿sí? Ahí tenemos la idea de cuerpo equivocado, ¿sí? Pero no solamente esta es la perspectiva totalizante y hegemónica. También tenemos otra perspectiva, por ejemplo, que es la perspectiva antibinarista, ¿sí?, que dice que las personas trans tienen que tener, las niñeces sobre todo, tienen que vivir experiencias evanescentes. ¿Qué significa esto? Que no se les puede encasillar en personas trans, no se le puede encasillar en una niñez trans, ¿sí? ¿Por qué no se le puede encasillar a una niñez trans? Porque es una especie, hasta han llegado a límites de decir que es de pánico moral, como de decir es una eugenesia social, decir que son niñeces trans, ¿sí? No se le puede decir que es una niñez trans. Hay que dejar que fluya, al objeto perspectiva, que termina siendo obviamente totalizante y hegemónica, ¿sí? Y violenta sobre un cuerpo que se presume pasivo, ¿sí?, y que no tiene experiencias propias. Hay una tercera perspectiva, que es la perspectiva de los derechos humanos, que es la perspectiva legal, que es muy interesante y es muy importante. Por ejemplo, nuestra perspectiva en Argentina, con la ley 26743, la ley de identidad de género, tiene un apartado especial con respecto a las niñeces. Pero volvamos un poco a cuáles son las narrativas, ¿sí? La narrativa que a mí me interesa, a mí particularmente, es la narrativa que proponen las autoras Giován Guerrero y Muñoz, ¿sí?, que es la narrativa de una ecología queer. ¿Qué significa esto? Justamente poder prestar atención a cada experiencia situada, ¿sí?, que pueda tener lecturas donde la persona con la cual se trabaja, con la cual se interviene, sea coautora de las acciones, ¿sí? Incluso las niñeces son digamos, personas con agencia, poder construir con la persona que está viviendo la experiencia, ¿sí?, poder acompañar, ¿sí? Acá no se trata de cerrar sentidos, sino que se trata de acompañar. Y esto es muy importante para los docentes y psicopedagogos. No nos olvidemos de nuestra querida Alicia Fernández cuando hablaba de las corporalidades, lo importante que es el placer y el cuerpo para poder justamente adquirir el conocimiento y el aprendizaje. ¿Cómo vamos a aprender si nos dicen que estamos en un cuerpo equivocado? ¿Cómo vamos a aprender si nos dicen que nuestro cuerpo es incorrecto y está mal? Mucha atención a los profesionales de la educación sobre esto. ¿Cuáles son las narrativas que adoptamos para poder explicar las experiencias de otros? Para hablar de la experiencia de un otro que no soy yo, cuando hablo acá de otro digo no soy yo, bueno, entonces hay que escuchar a quien no soy yo. Hay que escuchar y acompañar a ese niña y esa niña y ese niño y a su familia, su comunidad, toda la escuela, ¿sí?, a todos, por fuera de la identidad, por fuera de la identidad. Quiero decir, no tenemos que trabajar estas temáticas, estar atentos, pensar solamente porque hay un emergente, como lo podemos llegar a llamar, que nos interpela. Es importante, sí, por ejemplo, por supuesto que las corporalidades trans son recontra disruptivas, obviamente que nos van a interpelar, pero lo tenemos que pensar permanentemente, tenemos que interpelar nuestras propias corporalidades, nuestras propias experiencias y trayectorias en relación a la corporalidad, en relación al género, en relación al deseo, ¿sí? Así que atención, pensarnos a todes, a todas, a todos en nuestras propias construcciones identitarias para poder realmente hacer un trabajo mejor, ¿sí? Un beso y espero que les haya servido.